por una visión compartida de desarrollo y de cooperación mutua, esos apretones de mano, esa sonrisa sincera, esos proyectos conjuntos, todo eso era más que política, era la construcción de un futuro común. Pero hoy, mientras contemplo, vivía en Nicaragua en ese tiempo, el estadio de béisbol que nos regaló el magnífico pueblo generoso de Taiwán, mientras estudio el incremento de 220% de nuestro comercio con Taiwán de 2007 a 2020, siento el peso de la traición de la dictadura sandinista, de los Ortega Murillo. Mientras Taiwán financiaba 27 proyectos vitales para nuestro desarrollo y se convirtió en el más grande donante a nuestra pequeña república, con cada centavo invertido en escuelas, en sistemas agrícolas, en infraestructura sanitaria, en fin, en un infinito número de proyectos de beneficio nacional para Nicaragua. 27 de ellos que no eran préstamos, señores y señoras, no eran préstamos. No nos endeudamos con esas cosas, eran regalos, donaciones de un país amigo que creía en nuestro potencial. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Este es el único programa donde a ustedes siempre se les va a decir la verdad histórica. Pues el principio básico de este programa es que a mi audiencia no se le miente. Siempre se le dice la verdad. Por favor, les quiero recordar de suscribirse al programa en YouTube Una Hora con Álvaro Somoza. No cuesta un céntimo y es secreto. Nadie se puede dar cuenta que están suscritos. Solo que entre más personas están suscritas, más gente escucha este programa. Así que por favor les pido con toda humildad suscribirse al programa en YouTube Una Hora con Álvaro Somoza. Este segmento es muy importante y quiero que me den el tiempo de explicárselo. Es corto, no es largo. Preparémonos para la nueva Nicaragua, porque que se van, se van. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Es hora de verdaderamente prepararnos. Quiero compartir con ustedes un punto muy importante de interés a los nicaragüenses. Las relaciones bilaterales entre Nicaragua y la República de Taiwán son de suma importancia. Yo, como descendiente de 3 presidentes de Nicaragua en el siglo XX, aprendí de primera mano el nacimiento y el fortalecimiento de una amistad entre naciones que trascendió lo meramente diplomático. Vi a mi padre y a mi tío estrechar lazos con Taiwán, no por conveniencia política, sino que por una visión compartida de desarrollo y de cooperación mutua. Esos apretones de mano, esa sonrisa sincera, esos proyectos conjuntos, todo eso era más que política, era la construcción de un futuro común. Pero hoy, mientras contemplo, vivía en Nicaragua en ese tiempo, el estadio de béisbol que nos regaló el magnífico pueblo generoso de Taiwán,
mientras estudio el incremento de 220% de nuestro comercio con Taiwán de 2007 a 2020. Siento el peso de la traición de la dictadura sandinista, de los Ortega Murillo. Mientras Taiwán financiaba 27 proyectos vitales para nuestro desarrollo y se convirtió en el más grande donante a nuestra pequeña república, con cada centavo invertido en escuelas, en sistemas agrícolas, en infraestructura sanitaria, en fin, en un infinito número de proyectos de beneficio nacional para Nicaragua. 27 de ellos que no eran préstamos, señores y señoras, no eran préstamos. No nos endeudamos con esas cosas, eran regalos, donaciones de un país amigo que creía en nuestro potencial. ¿Y qué recibieron los taiwaneses a cambio de parte de la dictadura Ortega Murillo? La confiscación de sus propiedades en Nicaragua, la expulsión de diplomáticos de un día para otro, la brusca y vulgar terminación de décadas de amistad, descartadas por la ambición desmedida de una dictadura corrupta como la de los Ortega Murillo. El sandinismo, con su cruel y corrupta dictadura, permitía que la codicia de unos pocos vendiera nuestra dignidad, hablando de la dignidad de Nicaragua, por las promesas vacías de los chinos de la famosa nueva ruta de la seda. ¡Qué barbaridad! En 2021, el gobierno de los tiranos actuales, Ortega Murillo, rompió con el gobierno de Taiwán para iniciar una relación diplomática con la República Popular China. Ya lo había hecho también en 1985, cuando el señor bachiller decidió correr para presidente. Durante la primera parte del gobierno dictatorial sandinista, en los 80. A partir de 2021 se abrieron recíprocamente embajadas en Beijing y Nicaragua. Taiwán ha sido nuestra aliada desde 1967, cuando bajo el gobierno liberal Nicaragua decidió establecer relaciones diplomáticas con Taipei por primera vez. Ya había relaciones anteriormente, pero no se habían establecido las relaciones diplomáticas. Desde entonces, la lucha del pueblo taiwanés ha sido un modelo de lucha contra los opresores comunistas, igualito que la nuestra, que quieren imponer un sistema sin leyes, sin pluralismo, sin política decente y sin elecciones libres, ni siquiera una democracia. Taiwán es un país ejemplar, un modelo a seguir por muchos países que luchan contra tiranos modernos. Ese Taiwán noble y generoso que le ayudó muchísimo al pueblo de Nicaragua con donaciones, con préstamos, con cooperación técnica, con becas, etcétera, etcétera, fue sacado vulgarmente a patadas por el malagradecido y criminal régimen Ortega Murillo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua detalla que el gobierno de Taiwán le donó a Nicaragua $296 millones,
en aquel entonces. Sin embargo, entre 2021 y 2022, las donaciones alcanzaron 1.583 millones de dólares en 2 años. Para que los nicaragüenses estemos claros del falso discurso de los Ortega Murillo, tan solo las donaciones de los años 2021 del gobierno de Taiwán a el gobierno de Nicaragua, que ya les dije, ascendieron a 1.500 y pico de millones de dólares. Los países oscuros, aliados de la dictadura Ortega Murillo, jamás han dado nada cerca de esa cifra que Taiwán muy generosamente lo ha donado a Nicaragua. Y no de un año, lo han hecho por décadas. Ni Rusia, ni China, ni Irán, y mucho menos Cuba le han donado a Nicaragua nada. Lo han hecho solo Taiwán. Incluso Venezuela prestó dinero, no lo regaló. No es difícil recordarlo. Taiwán por 20 años nos regaló y nos prestó más de 6.000 millones de dólares. Y ello lo vimos en obras e infraestructuras de progreso, escuelas, hospitales, estadios, carreteras, puentes, vacunas, vehículos, computadoras, maquinarias, alimentos, insumos agrícolas, becas para estudiantes, etcétera, etcétera. Lo expresado hasta el momento es solo una reflexión que hago. Ahora viene lo que yo considero debe ser nuestra resolución. Una vez que salgamos del criminal régimen sandinista Ortega Murillo, habiendo retomado el poder, la democracia, una de nuestras primeras medidas políticas debe ser detener el expansionismo de la China comunista en Nicaragua. De inmediato deberíamos de restablecer relaciones con el gobierno hermano y solidario de Taipei. No lo duden, Taiwán es un país súper generoso y colaborador. Debemos mostrar nuestra gratitud con ellos, que luchan, al igual que nosotros, por una misma causa. Ellos también contra la China comunista, con aquellos que enfrentan un mismo enemigo, mayor en régimen tiránico, opresivo, ateo y enemigo del pluralismo político, la China comunista. Taiwán ha estado con nosotros para extendernos su mano amiga durante varias décadas. Los vamos a volver a recibir con los brazos abiertos en Managua con honores y seremos sus más fuertes aliados en América Latina. Dios quiera que más países puedan revertir esa ruptura de relaciones con Taiwán y hoy estén arrepentidos de haber abandonado a un pueblo hermano y noble que lucha por convertirse en un Estado miembro pleno de la comunidad internacional. Taiwán tiene todo el derecho a vivir sin opresores. Debe ser un país independiente, debe ser un Estado reconocido globalmente por todos los países del mundo. Esos méritos se los han ganado con creces. La lucha noble del general Chiang Kai-shek para construir un país libre, soberano e
independiente de los designios dictatoriales de Mao Zedong, sigue siendo una lucha de los pueblos que desafían a los regímenes sangrientos y opresivos. Esta es una herencia de la Guerra Fría que ya debe terminar. Hoy en día Taiwán se merece ser reconocida mundialmente como un país soberano e independiente. Si hay algo encomiable de las primeras medidas que tomara el gobierno de doña Violeta Chamorro en los años 90, fue la de restablecer relaciones diplomáticas con Taiwán en 1991. Aquella fue una decisión valiente, solidaria y fraterna con los taiwaneses, que viven en un país próspero, libre, capitalista y democrático. Nosotros somos nicaragüenses, liberales, que creemos en el capitalismo, en la libre empresa, en la libertad del hombre de a pie, como el único sistema capaz de crear riquezas para todos, fomentar la justicia social y el emprendimiento innovador y creativo. Creemos en la democracia como el mejor sistema político que permite al hombre y a la mujer resolver sus diferencias mediante el diálogo, no el garrote, la negociación y los acuerdos políticos basados en principios constitucionales y de beneficio del interés nacional, no de un grupito de gánsteres como son los Ortega Murillo. Ustedes saben que el país Taiwán apenas tiene 23.4 millones de habitantes y 35.9 mil kilómetros cuadrados. Tiene una población 6 veces más grande que la de Nicaragua y un territorio 4 veces más pequeño que el nuestro. Por su Producto Interno Bruto, es la economía número 22 en el mundo. ¿Cuántos seremos nosotros, Danielito? Con la dignidad nacional. Contame, Danielito, ¿qué número somos nosotros en el mundo? Es decir, a pesar de su pequeñez territorial y su pequeña población comparativamente a otras economías, son mucho más ricos que casi todos los países de América Latina, salvo Brasil, México y Argentina. Ese pequeño paisito, que es 4 veces más pequeño que nosotros en Nicaragua, ese pequeño paisito es más grande que todos los países en América Latina, menos Brasil, México y Argentina, en su producción económica. Eso viene por esto, lo que los Ortega Murillo carecen totalmente. Taiwán. No lo duden, serán de nuevo nuestro aliado y amigo incondicional. Con Taiwán seremos socios comerciales, diplomáticos, estratégicos y culturales. El pueblo nicaragüense debe solidarizarse con este país hermano, que hoy vive asediado y amenazado por la China comunista, del tirano Xi Jinping, que quiere invadirla, sacarle provecho y botarla, a como lo han hecho por todo el mundo, y tomarle como si fuera una provincia rebelde. El mundo occidental jamás debe permitir eso, pues no debe ser así por los valores y principios democráticos que nosotros crecimos y creemos en ellos. El día que tomemos posesión del nuevo gobierno de Nicaragua,
Ese día deberíamos apoyar incondicionalmente al pueblo y gobierno taiwanés para que se respete su soberanía, su independencia y su determinación para ser una nación libre, sin intromisiones. Les decimos con altas y claras voces a los amigos taiwaneses: restablecer relaciones diplomáticas con ustedes va a ser indispensable para nuestro desarrollo habiendo salido del sandinismo. Seremos sus amigos y aliados siempre. Que viva la amistad de los pueblos democráticos y sobre todo la amistad entre Taiwán y Nicaragua. Muy buenas tardes y que Dios siga bendiciendo a los nicaragüenses. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.